Bueno, le voy a pedir a Yayo Herrero que cierre esta mesa por su conocimiento en ecología y en ecofeminismo y que nos ayude también, en la medida de lo posible, a ordenar y a priorizar todas estas cuestiones. Adelante, Yayo. Muy buenas tardes a todas. Es un placer poder estar aquí. Quiero dar las gracias al Ministerio por haber organizado la charla y por muchas otras cosas. Y quisiera decir que es un gustazo, después de los años que hemos tenido, ver salas llenas de gente con la energía que tenemos hoy aquí, que necesitamos pues, muchos espacios de encuentro, muchos espacios donde también poder tocarnos, poder encontrarnos y verificar hasta qué punto estamos dispuestas a vivir el tiempo que nos ha tocado vivir y a acometer muchos de los cambios que tenemos que hacer y de la tarea que tenemos por delante, que no es poca, ¿no? Yo querría decir que el ecofeminismo, y voy a coincidir con mucho de lo que ha planteado, con algo de lo que ha planteado Dina, ¿no? Es un movimiento social, es una corriente de pensamiento, es ambas cosas que son inseparables, y es un movimiento que reconoce que la vida humana forma parte de una trama de la vida integrada por agua, por aire, por tierra, por animales, por plantas, por microorganismos, por virus, ¿no? Que interactúan entre sí, generan complejidad y que no son controlables a voluntad ni por la economía ni por la tecnología. Es decir, han sido y son alterados, pero no son controlables a voluntad, ¿no? Una trama de la vida, insistiremos, que tiene límites físicos. Luego vamos a hablar de esto, ¿no? Pero en segundo lugar, los seres humanos, la vida humana también se inserta, como ya se ha dicho, en cuerpos. Y quiero recordar que los cuerpos, ese territorio, son vulnerables y que un cuerpo sea vulnerable quiere decir que tiene necesidades. Todos los cuerpos tienen necesidades de alimento, de agua, de afectos, de cuidados, de vínculos, de relaciones, de energía. Y cuando las necesidades no están satisfechas, lo que sucede es que la vida o no se da o es precaria, ¿no? Por tanto, solemos decir que la vida humana es ecodependiente y también es interdependiente. Y hablamos de una vida humana que no es cualquier vida humana. A mí me encanta cuando Francia Márquez, vicepresidenta en este momento del Gobierno de Colombia, habla del vivir sabroso. A mí me encantaría tener una palabra en el castellano que hablamos aquí en el Estado español. Lo que más se me aproximaba era vivir disfrutón, hablamos de vidas que sean sabrosas, de vidas que nos guste y disfrutemos vivir. Esas son las que merecemos todas las personas, también el resto del mundo vivo, y son las vidas que queremos vivir, ¿no? Las culturas occidentales, la cultura occidental, es una cultura que paradójicamente hace ya bastante tiempo, hace ya unos siglos y sobre todo con la irrupción del capitalismo, rompe, sin embargo, con esa ecodependencia y esa interdependencia. Somos probablemente una de las únicas culturas del mundo que han aprendido a mirar la naturaleza y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si nuestra vida flotara por fuera y por encima de los cuerpos. Y esto ha configurado una forma de entender el progreso, desde mi punto de vista, que encarna de forma flagrante lo que es el patriarcado, una forma de entender el progreso basado en una falacia, en una falsa triple emancipación, la idea de poder vivir emancipados de nuestros cuerpos, emancipados de la naturaleza y de responsabilizados y emancipados del resto de las personas. Prácticamente nadie puede vivir bajo esa fantasía de emancipación y solamente algunos sujetos privilegiados que esconden sus obligaciones de sostenimiento de la vida en otros cuerpos, en otros territorios, en otros seres vivos, y esos son a los que llamamos sujetos patriarcales, que están encarnados mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero a veces también en cuerpos de mujeres. El capitalismo es la materialidad del patriarcado en Occidente. No hay forma posible, no habría habido forma posible de que el capitalismo hubiera emergido si no hubiera sido en una sociedad patriarcal. Es un modelo que reduce el concepto de valor al concepto de precio
y que, por tanto, invisibiliza y expulsa del campo de estudio económico la fotosíntesis, el ciclo del agua, la regulación del clima, la biodiversidad y también la reproducción cotidiana y generacional de la vida que hacen mayoritariamente mujeres y comunidades en entornos no mercantiles, ¿no? Ese capitalismo patriarcal lo que ha hecho ha sido generar una noción de producción que a mí me parece que es extremadamente conflictiva. ¿A qué se le llama hoy producir en nuestras economías? Pues lo voy a decir de una forma un poco simple. Yo invierto una cantidad de dinero aquí, pasan cosas y al final obtengo una cantidad de dinero más grande que la que invertí. ¿Qué se ha producido? Dinero. Y lo que pasa en el medio da igual. Da igual producir bombas de racimo que producir carros de trigo, porque lo único que interesa en el marco productivo es la pura producción económica, el crecimiento de la economía. Por tanto, tenemos un sistema económico que digiere a toda velocidad minerales, árboles, cuerpos humanos, vegetales y animales, que digiere a toda velocidad energía y defeca enormes cantidades de residuos. Es un enorme proceso productivo que solo produce dinero y, sin embargo, genera y convierte la vida básicamente en excremento, ¿no? Vamos. Por tanto, digamos que el capitalismo hoy, el capitalismo heteropatriarcal, ya lo dijo hace mucho tiempo, diversas personas, es una especie de fundamentalismo religioso, una religión civil, basado en una especie de lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y se sacrifica todo, el territorio, las personas, territorios y lugares que son convertidos en zonas de sacrificio en el sur global, pero también dentro de nuestros propios territorios. Lugares, digamos, y lógica sacrificial que transforma muchas vidas en vidas descartables, en vidas, como dice Judith Butler, que no merecen la pena ser lloradas cuando se pierden. Y ahí estamos hablando de vidas humanas y también de vidas no humanas. Un sistema que genera una brutal desigualdad, y voy a ser bastante provocadora, un sistema que, como ha dicho Boaventura de Sousa Santos, es puro fascismo territorial. Un fascismo territorial que se sostiene sobre la supremacía o el supremacismo de unas vidas que se consideran que valen más que otras, vidas protegidas por el poder económico, por el poder político y por el poder militar, que hacen, por ejemplo, que en este momento las fronteras de la Unión Europea no permitan entrar a personas migrantes, mientras esas fronteras se abren todos los días para que entre la energía, los minerales, la pesca, los recursos de esos países. Porque si en la Europa rica, igual que en otros países enriquecidos, no entran esos recursos saqueados literalmente de esas zonas históricamente usadas como grandes minas y grandes vertederos, lo que sucede es que la Europa rica no dura ni 2 meses. ¿Cuándo se acuerda el patriarcado de la naturaleza? El patriarcado se acuerda de la naturaleza solamente cuando la quiere esgrimir como ley moral para decir cómo se tienen que comportar los cuerpos de las personas. Se dice que el patriarcado se transforma, que la naturaleza, o que es una ley natural, la de que las maternidades se vivan de una forma determinada, o la de que la sexualidad, el deseo o la forma de habitar nuestro cuerpo sean aquellas que dice el patriarcado que es natural que sean. Solamente ahí el patriarcado se acuerda de la naturaleza. Paradójicamente, hay una ley natural que es la que siempre se le olvida al patriarcado capitalista,
y es la de que nada puede crecer ilimitadamente en un planeta que tiene límites físicos. Esa se la salta. El patriarcado es un sistema en rebelión contra los límites, y en rebelión, biofísicos me refiero, y en rebelión contra la convicción de que no hay vida humana posible si no hay agua, no hay vida humana posible si no hay suelo vivo, no hay vida humana posible si no hay biodiversidad, ¿no? Por tanto, tenemos un modelo, el capitalista, en un contexto patriarcal que colisiona frontalmente con la vida. Por eso las ecofeministas hablamos del conflicto capital-vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué, de alguna manera, creo yo, que el ecofeminismo puede plantear en este momento, ¿no? En primer lugar, y yo voy a retomar algo que dijo antes Dina, ¿no? Voy a hablar de un dato y 3 principios. El dato: el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una opción, sino que es un dato. Me estoy refiriendo al hecho de que, queramos o no queramos, la globalidad de los seres humanos vamos a vivir con menos energía, menos materiales, menos recursos de la Tierra por una cuestión de pura translimitación. Es decir, no nos quebremos la cabeza sobre si de crecimiento material sí o no. Vendrá, está ahí, ¿no? Hay 2 formas de decrecer. Una que yo voy a llamar por las malas, la fascista, y una que es la que voy a llamar por las buenas, que es la ecofeminista, ¿no? La fascista. La fascista consiste en que aquellos países que tienen poder económico, y ni siquiera países, sino partes de la población de países amparadas por ese poder económico, político y militar, siga sosteniendo estilos de vida que son inextendibles a costa de que cada vez más territorio, más resto de mundo vivo, más animales no humanos y muchos humanos vayan quedando fuera, vayan quedando expulsados. La segunda es una vía que no es sencilla, pero es viable, y se basa en 3 principios. El primero, el de suficiencia. Hemos de aprender a vivir con lo suficiente, y eso es un derecho y una obligación. El derecho de que quien no tiene lo suficiente ha de tenerlo, y hablamos de vivienda, de agua, de energía, de minerales, de acceso a cuidados, es decir, no estamos hablando de entelequias. Y el segundo es una obligación porque aquellas personas que tenemos mucho más de lo que nos corresponde de eso material, hemos de aprender a vivir con menos. Habrá gente que lo haga de buen rollo y otra que no. Con esos nos tendremos que aprender a defendernos de esas personas que de buen rollo quieren acumular más de lo que les corresponde, impidiéndole a otros estar, ¿no? El segundo. El segundo, la redistribución radical de todo, redistribución de la riqueza y de las obligaciones. Las mujeres no somos las únicas que nos tenemos que ocupar del cuidado del mundo y no lo vamos a hacer, no vamos a ser las únicas. Y la segunda, reparto de toda la riqueza, y hablamos de la riqueza material, hablamos de la renta, hablamos de todo, ¿no? El reparto es crucial. El presidente de este país, Pedro Sánchez, salió hace poco en una entrevista y decía todo serio: en España jamás va a haber racionamiento de la energía. Y decías, coño, ¿no está ya racionada? ¿O es que no? La cosa es quién raciona. Si raciona el mercado, o repartimos social y democráticamente. ¿O es que cuando a la gente... ¿O es que cuando a la gente le cortan la luz no se está racionando la energía? Se raciona por la vía de que quien puede pagarla la tiene y quien no puede pagarla se queda sin ella. Por tanto, queremos reparto. Yo no lo llamaría racionamiento, pero sí redistribución de todo aquello que hace falta para sostener la vida. Y el último principio es el de la sostenibilidad de la vida aplicada a la política pública. Política pública que no me refiero solo a la institucional, sino también a la que hacemos desde los movimientos sociales, ¿no? Y esto significa que necesitamos economías, políticas, culturas, organizaciones, decimos, y voy a decirlo así, que pongan la vida en el centro. Y poner la vida en el centro no es lo que dice Ana Patricia Botín cuando habla de poner la vida en el centro.
Poner la vida en el centro tiene unas condiciones de radical materialidad: vivienda, energía, alimentos saludables, agua, educación, cuidados, sanidad pública. Todo eso es lo que hace falta para sostener una vida digna. Termino. Es un ejercicio el que hemos de hacer de imaginación, porque necesitamos pensar y de memoria, porque no hay imaginación sin memoria. Necesitamos imaginación y necesitamos memoria, y necesitamos mirar lo mucho que hay. Las jornaleras en lucha de Huelva, donde se integran mujeres migradas con mujeres autóctonas, las trabajadoras de las residencias del País Vasco que ganaron la huelga, territorio doméstico, las mujeres que luchan contra el extractivismo, en los países del sur global que ponen el cuerpo y que están asesinando flagrantemente en proyectos extractivistas, y hay que decirlo, que están llevados a cabo por empresas que cotizan en el IBEX 35, Endesa, Iberdrola, todo lo que toca Florentino Pérez. Eso está matando literalmente a nuestras hermanas, a nuestras compañeras en el sur global, y nuestra obligación feminista es también tratar de frenarlo desde aquí, ¿no? Y por último, voy a terminar de una forma un poco cursi. Voy a decir que desde mi punto de vista la tarea que tenemos por delante es una tarea de amor. Obviamente no de amor romántico, de esa concepción del amor social que es la voluntad radical de querernos hacer cargo unas de otras, de querernos hacer cargo del sostenimiento de la vida. Un amor que rabia, un amor que se enfrenta, un amor que colisiona, pero también un amor que es alegría, que nos ayuda a encontrarnos y a desarrollar estrategias de apoyo mutuo. Muchas gracias.